Bueno, en este ejercicio nos dan un campo vectorial f dado por x, 2z y menos 3y cuadrado y nos dan el paraboloide como la primera superficie S1. El paraboloide volteado de altura 9 con z mayor o igual a 0 y la segunda superficie que nos dan es el disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9 y donde z es igual a 0. Fíjense que esa es justamente la tapa, digamos, de la superficie S1. Si la pensáramos como una totuma volteada, a la cual le ponemos un vinipel para que no se le salga el dulce de leche. Y ambas superficies vamos a orientarlas hacia arriba, desde un principio. Tenemos que resolver tres numerales en este caso, en este ejercicio. El primer numeral es calcular el rotacional del campo vectorial f. El segundo numeral es explicar por qué la integral de ese rotacional es igual en cada una de las superficies dadas. Y al final toca calcular esa integral, la integral que resulta pues, en esta igualdad. Entonces, para el primer caso solamente pues, usamos la definición del rotacional. No es una cuenta muy complicada, simplemente derivamos. En este caso, como calculamos el rotacional, lo que va en la coordenada y décima sería la derivada contra y de menos 3y cuadrado, o sea, menos 6y, menos la derivada contra z de 2y, de 2z, o sea, menos 2, menos 6y, menos 2. Lo que va en la coordenada j sería la derivada contra z de y, 0, menos la derivada contra x de menos 3y cuadrado, 0, o sea, 0. Y lo que va en la coordenada décima es la derivada contra x de 2z, 0, menos la derivada contra y de y, 1, o sea, menos 1. Ese sería el rotacional. Para el segundo numeral en el que tenemos que mostrar por qué las dos integrales, la integral sobre la primera superficie y sobre la segunda superficie, orientadas de la manera en que están orientadas, son iguales, vamos a usar el teorema de Gauss. Así que acá pues está en la pantalla un dibujo de la situación. S1 es la totuma, ¿cierto? Que representa el paraboloide. Y S2 es el pedazo de vinipel que uno le pone a la totuma para que no se salga el dulce de leche. En ambas superficies vamos a, desde un principio, fijar la normal apuntando hacia arriba, ¿cierto? Pero si yo quiero pensar a esta superficie junta a ambas como parte de un mismo sólido que encierra un volumen finito, yo necesito entonces hacer que la orientación de la normal sea consistente. Es decir, si yo permito que la orientación de la normal en S1 vaya hacia arriba, entonces yo para usar el teorema de Gauss necesito que la orientación de la tapa de abajo de vinipel, en este caso de la superficie verde, vaya hacia abajo, para que entonces la orientación en todos los lados de esta superficie que encierra la totuma con el vinipel siempre vaya hacia afuera. Así entonces, cuando cambiamos la superficie, la orientación de la superficie S2 por su negativo, ya podemos usar el teorema de Gauss. Y ese teorema de Gauss nos dice entonces que la integral de ese rotacional sobre la unión de las superficies orientadas de la manera en que acabamos de acordar, es decir, donde S1 está orientada con la normal hacia arriba y S2 está orientado con la normal hacia abajo, esa integral, ese flujo es igual a la integral de volumen de la divergencia del rotacional. Pero nosotros sabemos que la divergencia de todo rotacional siempre es igual a 0. De manera que pues, esa triple integral vuelve a dar 0. Y con esto ya estamos listos para descomponer, digamos, la integral sobre toda la superficie en los dos trozos de nuestra superficie. ¿Cuáles dos trozos? La totuma y el vinipel. Así pues, entonces, por el teorema de Gauss, esta primera integral nos daba 0. Esa integral la podemos descomponer como la suma de las dos partes. ¿Cuáles partes? La de la totuma y la del vinipel. Pero la del vinipel estaba orientada de manera que la normal apuntara hacia abajo. Y la superficie original que nos daban, el vinipel estaba apuntando, la normal del vinipel estaba apuntando hacia arriba, así que necesito cambiarle la orientación poniéndole un menos
eh, a la integral. Eso me da que la resta de ambas superficies, siendo las dos superficies aquellas que nos daba el ejercicio, que la resta da 0. Si la resta da 0, pues simplemente eso implica que son iguales. Ahora, en el tercer numeral nos pedían calcular esa integral. Para calcular esa integral ya podemos usar el teorema de Stokes, ¿cierto? Porque para calcular la integral sobre una superficie en particular, digamos, podemos escoger cualquiera. Yo escogí la superficie S2, la del vinipel. Para esa superficie podemos usar el teorema de Stokes, y el teorema de Stokes nos dice que esa integral es justamente la integral del campo original, F, sobre el borde de S2. Y el borde de S2, ¿quién es? Es un círculo de radio 3 de nuevo, esta vez orientado de manera antihoraria. ¿Por qué de manera antihoraria? Porque la normal de S2 iba hacia arriba. Voy a volver al dibujo. La normal azul de S2 iba hacia arriba. Como esa normal va hacia arriba, para que valga el teorema de Stokes, tengo que usar la regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha me obliga a que la orientación del borde sea de esta manera, como la estoy pintando, y esa orientación es justamente aquella del sentido antihorario. Entonces, pues parametrizamos la superficie, el borde del vinipel, así, donde x es 3 coseno de teta, y es 3 seno de teta y z es igual a 0. Eso implica que dx es menos 3 seno de teta, que dy es 3 coseno de teta y que dz es igual a 0. Y por lo tanto la integral sobre el borde del campo original es la integral de 0 a 2pi, porque ese es el dominio de la parametrización, de y por dx más 2z por dy menos 3y cuadrado de z, porque pues este era el campo original, y 2z y menos 3y cuadrado. De nuevo, como z era igual a 0, dz también era igual a 0, así que 2z de y menos 3y cuadrado de z se vuelven ambos 0. Así que yo solo me preocupo por integrar y por dx. Y por dx es integrar 3 seno de teta por menos 3 seno de teta, es decir, menos 9 seno cuadrado de teta desde 0 hasta 2pi. Y esa integral da menos 9pi, como queríamos.